hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcusi Gamonal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas. Fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y en la hermana República de Colombia. Fue el fundador del partido político FREPAP con su símbolo del pescadito. Fue el fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal y en especial compilador del Decálogo Universal. Una obra extraordinaria. Nos hacemos un pequeño alto para tomar en cuenta que él es compilador, que según su testimonio, él conoció la Biblia en el año 55 y tenía 37 años de edad. Y en esa época no era como ahora, que hay bastante información, que nos comunicamos por videollamadas, por WhatsApp, por Facebook, Instagram. Hay varias aplicaciones que nos empezamos a comunicar aparte del teléfono. Pero antes no había eso. Era difícil. Y más en esa época solamente era a base del correo, las cartas, que a veces ni siquiera llegaba a su destino. Ahora, para informarse, cuestión de lectura, era más difícil todavía. Los que viven en las serranías, en las alturas, menos acceso para la lectura, más era dedicado a la agricultura, dedicados a la crianza de animales. Entonces era difícil tener un acceso al conocimiento, que además es así que los libros en ese tiempo, estamos hablando que era pues Pepe, Lola, ese era repetido, los libros se repetían de generación en generación. No había mucho acceso, más eran dedicados a la agricultura y a la crianza de animales. Y él conoce, a los 37 años, en el año 55, conoce la Biblia cuando él era zapatero. Al año, cuando conoce el año del 55, al año 56, al año de congregado, que fue a la iglesia adventista, al año de congregado es arrebatado al tercer cielo. Pero nosotros, por lógica, como no había tanta información, un varón de segundo de primaria, estamos hablando segundo de primaria, no estamos hablando de estudios superiores, no estamos hablando de doctores, magísteres, no, un hombre, un varón de segundo de primaria. Él empieza a realizar lo que es la compilación del Decálogo Universal. Por eso tenemos acá, vemos acá, es una obra extraordinaria. Muchos doctores y magísteres en el campo de la teología no salen de su asombro cómo un varón, un hombre, apenas un año de congregado, un año que recién está dando sus primeros pininos, a saber más o menos lo que dice la Escritura bajo la orientación de los pastores. Un año ya no es normal. Por eso ellos quedan asombrados, como un año de congregado, donde no había información. Estamos hablando, él fue a la selva todavía, y realice todo este ministerio. Ya no es natural, ya no es humano, es algo sobrenatural. Entonces él fue arrebatado, recibió los mandamientos, y luego, una vez que recibió también el libro de la vida, y le dice: anda y junta, enséñales y júntales todo lo que están escritos en el libro de la vida, y que se dé cumplimiento la unificación
y se dé cumplimiento a la restauración de todas las cosas. Entonces, esa es la disposición que tiene que ser juntados de todos los cuatro cabos de la tierra, como dice en Isaías 11:12. Tenía que levantarse un pendón para juntar los desterrados de Judá y de Israel. Tienen que ser juntados, pero no, esto de ser juntados no es como uno va y, bueno, tú eres, no. El que elige es Dios y sus hijos están esperando solamente la voz nada más. Por eso dice San Juan 10:16, oirán mi voz, escuchan la voz de Dios, que son los 10 mandamientos, de acuerdo a Deuteronomio 4:13, 12 y 13, escuchan la voz y lo que son para Dios vienen apresuradamente. Porque la orden es, anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra, y todo tiene que juntarse sin faltar uno. Una vez que todos están reunidos, recién se declara el juicio. Entonces, esa es la labor que se viene realizando desde esa fecha del año 56 en adelante. En año 59 fue el derramamiento del Espíritu Santo, porque humanamente no se puede cambiar y menos también buscar a los que son elegidos. Por eso que las prédicas se realizan global y los que son para Dios vienen. Porque acá el que los junta, el que los reúne, no es el hombre. No, nuestra misión, como dice la Escritura en Ezequiel, háblales, escuchen o dejen de escuchar, pero háblales. Simplemente háblales nada más, y los que son vendrán. Algo similar a lo que pasó en el arca de Noé. ¿Qué pasó en el arca de Noé? Noé era el portero. Simplemente era el portero con su familia, que fueron ocho personas. Porque Noé no va a salir pues a la jungla a buscar cuál es el tigre elegido y cuál es el macho y cuál es la hembra. No va a saber. ¿Y cuál es la pantera, el macho y la hembra, los elegidos? No va a saber. Y más con las fieras salvajes todavía, que nos ven y nosotros vemos, huimos, peor, leones, etc. Ahora, para traerlos humanamente no se puede. Pero en cambio, Dios los empezó a reunir de 2 en 2 en pareja, y a veces así que Noé simplemente era el portero, nada más. E ingresaban los animales y de vez en cuando algunos le mostraban sus caninos. Ya me imagínese el hombre que estaba también desesperado, o sea, con miedo. Entonces fíjese, ahí vemos que Noé simplemente era el portero y los demás venían porque Dios lo determinó así. Y algo similar es en este tiempo, los elegidos tienen que venir. Pero cuando para que vengan tienen que escuchar la voz, tenemos que hacer notorio la doctrina del Creador. Se tiene que trabajar, como dice nuestro maestro en nuestros audios, en una nación hay 8 millones, 9 millones, en otras hay 1 millón. Y si hablamos una nación de una población de 35, 36 millones, y los elegidos solamente son 8, 7, pero se tiene que avisar a todos, porque también algunos de los que son elegidos no vienen, son reemplazados aquellos que obviamente están presos. Todo eso tiene su explicación. Bueno, como estamos hablando, un pequeño preámbulo de lo que estamos hablando de nuestro querido maestro, de la compilación del Decálogo Universal, que en hebreo se llama pues Torah, que es decir, la doctrina de Dios, la enseñanza de lo alto, la divina, la enseñanza que fluye de la boca de Dios, que hoy se le llama pues la doctrina, viene a ser la doctrina teológica, que le llaman un título, doctrina teológica de Cristo. No es que sea de Cristo, sino que Dios toma un instrumento y a través de ese instrumento tiene que saber la población. Ejemplo tenemos de Moisés. Dios lo instruyó a Moisés y Moisés transmitía al pueblo, transmitía. Entonces eso es
Viene nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo también hace ese mismo papel. Todos se quedaban admirados, decían, ¿cómo? ¿De dónde sabe tantas cosas? Entonces él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y yo no busco mi propia gloria, sino de aquel que me envió. Entonces él vino a enseñar la doctrina de su Padre, sino que para que puedan entender y comprender, se haga más entendible el mensaje, lo hacía mediante comparaciones, mediante ejemplos a la población, porque existía mucho el analfabetismo en esa época, mucho analfabeto. Los únicos que sabían expresarse eran los sacerdotes y levitas en esa época. Bueno, hablando, amigos, lo que estamos mencionando, de Deuteronomio 10:20, que está en el primer mandamiento, en el primer fundamento, el primer versículo, hay muchos puntos para desarrollar, y a medida que vamos entendiendo, por eso dice acá, acá está la sabiduría, el entendimiento en la doctrina de Dios. Nos encontramos en Deuteronomio 10:20 de 4 puntos que habla sobre el temor de servir a Dios y allegarse y jurar por su nombre. Estamos llegando a lo que es al punto de allegarse a Dios, y hemos podido entender y comprender que para llegarse a Dios no era tan sencillo. Para que Dios se allegue a nosotros, nosotros tenemos que hacer un cambio. Si Él es justo, si Él es santo, quiere que también sus hijos sean santos. Si Él es puro, quiere que también sus hijos entren a la pureza, a la limpieza. Entonces, ese es el punto que tenemos que comprender. Y para ello nos recomienda, como dice Santiago 4:8, que debemos allegarnos a Dios y Él se va a llegar a nosotros. Pero para eso tenemos que haber un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero, donde nosotros hemos sido perdonados nuestras faltas. Teníamos que limpiar nuestras manos. No es que lo laves con detergente, todo lo día nos lavamos las manos, sino se refería a nuestras manos siempre lo utilizamos más para lo malo que para lo bueno. Así es, así como me están escuchando. Más lo utilizamos para lo malo que para lo bueno. Porque todo está en nuestras manos. Increíble. De nuestras manos depende mucho. Y les voy a poner un ejemplo para que tengan ustedes una idea. Mis manos. Me empiezo a peinar, utilizo mis manos. Tengo hambre con mis manos. Pero ¿quién ordena para esto? Mi cerebro. Entonces tenemos que haber una limpieza de manos, o mejor dicho, una limpieza de malos pensamientos, porque mis manos obedecen a mi cerebro. Mis manos obedecen a mi cerebro. Le voy a poner un ejemplo para que todo el cerebro cuente una historia de el estómago estaba vacío, necesitaba alimentos, y le dice al cerebro, ya estoy vacío, necesito para yo distribuir todo lo que es las vitaminas a los órganos que lo necesitan. Entonces, el cerebro le dice a los ojos, mira dónde hay. Mira los ojos y le dice, ahí en tal sitio, muy bien. Ahora le dice a los pies, le ordena a los pies, condúcenos a donde ha visto los ojos para la comida. Entonces los pies lo empiezan a conducir a donde ha visto la comida, y una vez que llegó a la comida, le dice a las manos, ahora cógelo, le dice a las manos, cógelo y llévalo primero a la nariz. ¿Qué tal es el aroma? Está agradable. Ahora sí, pásalo al estómago que lo necesita. Entonces vemos que todo trabaja de nuestra mente, y en nuestra mente está el bien y el mal, más trabaja el mal que el bien. Pero también nos ponemos a pensar un momento, pero tenemos el bien y el mal, ¿por qué Dios ha creado el mal? Porque está escrito en Deuteronomio 11:19 que de Dios viene el bien y el mal. ¿Pero por qué creó el mal? Porque si no fuera por el mal, no nos acercaríamos a Dios. Si no fuera por el mal, tampoco llegaríamos a aquilatar mayor experiencia. Justamente las inexperiencias, los golpes de la vida, nos enseñan, eso viene a ser el mal.
Y cuando ya tanto vamos aprendiendo mediante los golpes, vamos aprendiendo, se cumple parecido a un órgano o un piano, tiene teclas negras y teclas blancas, y cuando se juntan las dos teclas sale una hermosa melodía. Acá también, porque uno adquiere un golpe porque desconoce y le sirvió con mucha experiencia, le sirve una experiencia porque para la próxima sabe que no debe cometer el mismo error. Ya no. Y así va a mejorando y mediante los errores lo tomamos como una experiencia y también vamos aquilatando mayor conocimiento, pero mediante los golpes de la inexperiencia, a esto se llama lo que es el mal. Entonces Dios ha puesto el bien y el mal para que busque el equilibrio emocional. El equilibrio, pero muchos de nosotros no buscamos el equilibrio. Por eso es que nos desviamos más para los placeres carnales, más para los impulsos negativos, más somos arrastrados a eso y eso nos condena. Eso nos condena. Por eso, cuando buscamos el equilibrio entre nuestras emociones negativas, entre nuestros impulsos violentos, entre nuestras pasiones, buscamos el equilibrio, entonces vamos a tener una paz. Una paz. Porque cuando hablamos de emociones negativas, estamos hablando pues del miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, la depresión. Estamos bien en una depresión, una tristeza única, pero si no buscamos el equilibrio, vamos a morir más rápido. Más rápido, eso dice la Escritura, porque está tan deprimido que uno se resquebraja hasta la salud. Entonces, buscar siempre sobreponerse a esa emoción negativa, entonces buscamos el equilibrio. O de repente en otros impulsos violentos, tenemos una conducta muy agresiva, que si alguien nos habla algo, inmediatamente reaccionamos negativamente. Hoy algunos, por ejemplo, empiezan a tirar unos tragos y, como dice el dicho, le da los diablos azules, se cruza. Pero si no sabe controlarlo, no busca el equilibrio, entonces va a tener muchos problemas. Por eso, amigos, las pasiones tenemos, por ejemplo, somos demasiado apasionados en el amor, y cuando hay un problema en el amor, hay una traición, y entra la violencia de quitar hasta la vida, ¿ve? El odio, o a veces ese amor se convierte en un odio, así como hablamos, por ejemplo, de los dos hijos de David, Tamar y su hermano, lo amaba y después cuando ya se encamó con la joven, lo empezó a odiar. Fíjese, ese amor se convirtió en odio. Entonces no supo dominar su pasión. Otro tenemos los celos enfermizos, demasiado celoso o celosa, pero si no lleva el equilibrio, va a tener muchos problemas. A veces tenemos una ira intensa, para cualquier cosa nos amargamos, pero si no buscamos el equilibrio, vamos a tener problemas. Por eso Dios ha creado el bien y el mal, para que el hombre busque el equilibrio emocional. Para eso es. Así que no echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa al diablo, no. El hombre busca el equilibrio. Porque dice en Eclesiástico, Dios ha puesto el agua y el fuego, y cada uno lleva en su mano lo que desea. Cada uno lleva en su mano. Si llevas agua, bien. Si llevas fuego, llevas brasas de fuego y te quemaste, ¿a quién le vas a echar la culpa? Sino a uno mismo, a la mala elección, la mala decisión que ha tomado. Nada más. Pero vamos acá a lo que queremos llegar el día de hoy. Hemos visto que para llegarnos a Dios, primero tenemos que buscar, reconocer todos nuestros errores, buscar siempre ese equilibrio emocional. Y si yo no puedo dominar ese equilibrio, o yo no puedo dominar una pasión X que tengo, de repente soy demasiado celoso, por ejemplo, soy demasiado celoso y
y me siento morir por ser demasiado celoso, no quiero que nadie lo vea a mi pareja. Entonces, eso, no, aparte que nos malogra el hígado, aparte que nos malogra el hígado, el hombre vive una zozobra terrible y dentro de los celos ya viene la discusión con la pareja y al dar en plena discusión lo estamos impulsando a la pareja para que se vaya. ¿Por qué? Porque ella quiere tener paz, quiere tener tranquilidad, pero si tiene alguien que demasiado lo cela, lo primero que busca, mejor me voy. No pasa, esto no pasa. Entonces fíjese, por no buscar el equilibrio, no hay esa tranquilidad en el hogar. Con la pareja no lo hay, no hay. Porque ese celo y de ese amor que le tiene a su pareja, se empieza con el mismo celo, se convierta en un odio. Esa ira intensa que está con ella, por a dónde te vas, por qué te vistes así, ya con quién te vas a encontrar. Entonces, es una pasión, un sentimiento vehemente que quiere dominar la voluntad de la otra persona, le perturba la razón. Entonces, eso, amigos, se consigue mediante la ayuda de Dios. A eso queremos llegar. Humanamente no se puede. No se puede. Tendría que tener mucha fuerza de voluntad. Pero si tú vas a la parte espiritual, sí vas a dominar esa parte. Pero ¿cómo lo vas a dominar? Primero, tenemos que humillarnos delante de Dios. Por él le llama arrepentirse. Si el hombre se arrepintió y Dios le perdonó, empezó a limpiar sus manos y a tener un solo pensamiento, y no puede estar con dos pensamientos ni con dos dioses, con uno solo, y empieza a purificar su corazón. Y una vez que empieza a purificarse su corazón, entonces ahora viene el punto. Esto se llama Hechos 5:32. Si nosotros empezamos a obedecer, tratar de ordenar nuestra vida basado en la doctrina del Creador, ahora Él en su misericordia viene el apoyo. ¿Qué clase de apoyo? Nos da una fuerza sobrenatural a nosotros, que en griego se llama el Espíritu Santo, y en hebreo se llama Ruach, que significa la fuerza de Dios. Entonces nos da esa fuerza sobrenatural, y esa fuerza sobrenatural nos ayuda en nuestra flaqueza. Pero para eso tenemos que suplicar, rogarle, doblegar nuestra rodilla, que nos ayude a superar ese mal. Porque esos males que nosotros le llamamos, en otras palabras se le llama espíritus negativos. Son espíritus negativos. Tenemos que luchar primero, hágase la imaginación, entramos un poquito a la historia para que me comprendan. Cuenta la historia que cuando Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto, lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles, en el camino tenía que luchar contra 7 naciones de los gigantes. Perdón, 5 naciones, me estoy equivocando. 5 naciones tuvo que pelear, de los cananeos. 5 naciones se juntaron para enfrentarle a Israel, porque dijeron, estos esclavos se han escapado, y más lo que había cruzado el Mar Rojo. Pero la cosa es que ellos se unieron para desaparecerlo al pueblo de Israel. Pero no sabían ellos que Dios es el que movía, el que hacía, protegía a su pueblo. Eso no habían entendido. Porque si hubieran entendido, no lo hubieran armado, no lo hubieran enfrentado a la guerra. No, lo hubieran dejado pasar, pasen a donde Dios les ha destinado. Pero no, los enfrentaron. Llámese así, cuenta la historia, que Moisés, cuando hubo ese enfrentamiento, eran solamente obreros, hacían adobes, están metidos en la agricultura, y que de guerra no sabían nada.
Pero Moisés toda la noche los instruyó, o sea que esa gente no durmió toda la noche los que iban a la guerra, y en el día fue la guerra, ¿os imagínense? Trasnochados, póngase a pensar, no había un descanso, trasnochados y al día siguiente fue la guerra, sin prepararse. ¿Sí? Cuando fue la parte de una loma donde Moisés subió, tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel se imponía, cuando bajaba las manos, el otro pueblo se imponía, pero gracias a su hermano Aarón y también a su cuñado Hur, le pusieron una piedra para que se siente Moisés, y ellos le levantaron los brazos, hasta, imagínense, hasta la puesta del sol. Si nosotros nomás con levantar las manos 3, 4 minutos ya nos duele los brazos, ¿qué será? Pues imagínense, horas sobre horas, hasta la puesta del sol. Hacemos una imaginación del mediodía nada más hasta la puesta del sol, 6 horas. Póngase a pensar. Y ahí vencieron. Pero vamos acá, vamos a lo que tenemos que llegar, que lucharon contra 5 naciones. Y en la parte espiritual, ¿cómo se entiende en la parte espiritual? Porque es en la parte literal, porque todo lo que aconteció es en la parte literal, y en la parte espiritual tiene otra interpretación. Cuando hablamos de los 5 sentidos, o sea, hablamos de las 5 naciones que lucharon contra ellos, en la parte espiritual se le llama que Dios nos ha sacado de la esclavitud de Egipto, en este caso de la esclavitud, nos sacó, hemos sido liberados. Muy bien, hemos sido liberados, hemos sido comprados por un precio de sangre, liberados, así como en el tiempo de Moisés, antes de salir tenían que matar al cordero, fue un precio de sangre, salieron, y acá también es un precio de sangre para salir nosotros de la esclavitud, que viene a ser la sangre de Cristo. Ahora sí se cumple ahí. Ahora, una vez que hemos sido liberados, porque no es fácil simplemente ya estoy libre, ya estoy bien, no. Lo primero que tienes que luchar es contra 5 naciones. Contra 5 naciones tienes que luchar primero, antes de luchar con las 7 naciones. ¿Y cuáles serían esas 5 naciones? 5 naciones en la parte espiritual son sobre nuestros 5 sentidos. Hablamos de los ojos, hablamos de la lengua, hablamos de los oídos, hablamos del olfato y hablamos también del tacto. Tenemos que luchar contra nuestros 5 sentidos. Si no lo sabemos adiestrar a nuestros sentidos, nos falta mucho, hermano. Nos falta mucho, mucho. Pero humanamente no vamos a poder. Cuando hablamos, por ejemplo, del tacto, hablemos del tacto, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Si tu mano es ocasión de caer, ya le está diciendo, si tu mano es ocasión de caer, del tacto. Si tu mano es ocasión de caer, es mejor que te lo cortes antes que te vayas con todo tu cuerpo al infierno. Estamos hablando que tenemos que aprender, porque mi cerebro me está ordenando, de repente vi dinero por ahí y lo quiero llevar. Entonces, mi mano está presta, por eso limpiar las manos. Uno, hablemos por ejemplo de mi mano, de mis ojos, los ojos. Si no le empiezo a adiestrar a mis ojos, voy a tener problemas. Por eso dice un dicho, el mal te dice, quiero que me prestes tus ojos y no me puedes negar porque tú eres mi esclavo. Lo necesito. Pero el salmista David dice lo siguiente, Señor, dice, no permitas que mis ojos vean vanidad, mas avívame tu palabra. Entonces vemos allí, hay una lucha. No permitas que mis ojos vean vanidad, mas avívame tu palabra. Y el mal te dice, préstame tus ojos que lo necesito, y no me puedes negar porque tú eres mi esclavo. ¿Y qué dice nuestro Mesías? Si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Antes que todo tu cuerpo te vayas al infierno. No le está diciendo que lo tiene que extirpar un ojo porque se quedaría tuerto y sigue mirando igual. Sigue mirando mal, se quedaría el otro ojo, se quedaría ciego. No, de eso no está hablando. Si ves algo que no es agradable,
algo que te lleva a ti a una morbosidad o algo, entonces mejor te lo saca de ese lugar y mira otro lugar. Eso es la forma de luchar contra nuestros 5 sentidos, contra nuestra lengua. Recordando, hablando de la lengua, cuenta una anécdota de bueno, esto fue de la vida real, no lo estamos, fue la vida real de un joven en esa época. Un joven escuchó el sermón de nuestro maestro de una iglesia, y después que terminó su mensaje se levanta, se pone de pie y le dice: maestro, ¿cómo puedo llegar a la perfección? ¿Qué tal pregunta que le hace este joven? ¿Cómo puedo llegar a la perfección? Yo le dijo: bueno, sencillo. Durante el día no tome café, no coma ají, no tome café, no tome ají, no tome Coca-Cola. Y en la noche se purga. Y en la mañana unge su cabeza con aceite y durante el día no se canse de hacer limosna. Entonces, después de 6 a 7 años se vuelven a encontrar, pero el joven ya transfigurado, con su barba crecida, su cabello largo. Y el maestro lo reconoce y le dice: mi hermano, ¿cumple o no cumple? Se pone de pie y dice: maestro, todo he cumplido menos purgarme. Y da una risa pues al maestro y le dice: bueno, le empieza a esclarecer a todos y le dice: bueno, cuando le dije que no coma usted ají, cuando no estoy hablando del ají que le da el sabor a la comida, sino cuando comemos mucho ají, nos hace abrir mucho la boca. ¿Cierto o no es cierto? Sí, así es. A eso se refería que tiene que tener mucho cuidado en hablar. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: todo lo que ingresa por la boca no contamina. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Sale y nos expresamos. Eso lo hablamos de corazón. Eso es lo que contamina a la persona. El adulterio, la fornicación, la ira, la envidia, etc. Nos expresamos. Entonces, eso es lo que contamina. Porque lo resto, te puedes lavar las manos, te puedes dar un baño, pero lo que te contamina es lo que tú hablaste. Hay cosas que no debías de hablar, lo hablaste, contaminaste. O como dice Pablo, si tú vas a la carnicería y te dicen que esta carne fue sacrificada a los ídolos, no lo comas. Pero si no te dicen nada, no sabes nada. Pero, ¿qué es lo que contamina lo que hemos hablado? Por eso estamos hablando que tenemos que luchar contra nuestros 5 sentidos. Tenemos que luchar contra esos 5 sentidos, así como lucharon primero contra 5 naciones, y lo venció, pero con la ayuda de Dios. Y acá tenemos que nosotros luchar contra esos 5 sentidos, pero con la ayuda de Dios, si no, no vamos a poder. Nos va a vencer un montón. Una y otra vez vamos a ser derribados. Si no, tiene que ser con la ayuda de Dios. Cuando ya empiezo a mirar mal, hay cosas así, tengo que pedir a Dios y a ese momento, pedir, clamar. Por eso dice, después vamos a esclarecer lo que dice nuestro maestro. Dice bien claro, es cuando tenemos que denunciarlo a esos espíritus. No estamos hablando de uno, estamos hablando de miles, que vienen en grupo, vienen y nos atacan. Entonces tenemos que pedir a Dios para que el mismo espíritu lo reprenda, o Dios mismo lo reprenda. Por ejemplo, hay cosas, digamos, que soy, demasiado, miro mal, o estoy siempre mirando, ¿cómo le puedo decir?, con unos ojos vidinosos, siempre pensando doble. Entonces, no está bien esto, no está bien. Entonces, tengo que yo pedir, clamar a Dios para que me ayude a frenar, lo tengo que denunciar a esos espíritus negativos. Y nuestro maestro pone un ejemplo muy hermoso y dice así, que el hombre es inocente, miren, pero dice la Escritura que Dios llama al arrepentimiento, pero no, dice, el hombre es inocente. Entonces, ¿por qué arrepentimiento si es un hombre inocente no tiene de qué? Por la sencilla razón de que el mal lo toma prisionero al hombre dentro de su misma casa. El mal lo toma prisionero al hombre
dentro de su misma casa. Y al tomarlo prisionero dentro de su misma casa, lo utiliza el hombre. Si hablamos de celo, lo utiliza con esa del celo, lo utiliza una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Lo utiliza y se va. Y lo deja, pues una vez que lo utilizó, lo deja como pañal de criatura, abandonado. Embarrado ya queda. Pues, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, ¿por qué? Si el hombre es inocente, ¿por qué? Mientras no lo denuncie ante Dios o ante el Espíritu Santo, no lo denuncia, que ese espíritu tal me utiliza, si no lo denuncia, se vuelve cómplice de ese espíritu negativo. Cómplice. Entonces, al volverse cómplice, es un pecador. Porque dice en Levítico 5:1, tienes que denunciarlo. Uno es cómplice, ha visto, lo hace, y tenemos que denunciarlo, ese espíritu negativo. Y si lo denunciamos, entonces, ahora sí, pero tienen que ser valientes también, ser maestro. Entonces lo denuncio, por eso vienen los días de la semana, a hacer el negocio. Todos los días tengo que hacer ese negocio, tengo que vender defectos y comprar virtudes. Y el sábado es para ir a agradecer a Dios porque me escuchó. Entonces ese es el punto que tenemos que luchar contra estas 5 naciones. Estamos hablando de nuestra boca, como dijo el maestro, no debes comer mucho ají, no debes comer ají. Eso significa que mucho nos permite abrir más la boca. O sea, ten cuidado en hablar. Ten cuidado en hablar. Y a veces hablamos hasta por los codos, como le dice, no tomes Coca-Cola. Se refería pues que no seas, en el mundo de las bebidas, se cree la superior. Entonces acá, no seas soberbio, no seas altanero, ¿no? No seas altanero, porque el conocimiento que uno tiene no es nuestro, es de Dios. Entonces, ¿por qué vas a ser altanero? Al contrario, buscas siempre la humildad. Ejemplo de Juan otro Mesías. Un conocimiento tan amplio que todos quedaban admirados, pero él siempre buscó la humildad. Saber como no saber. Y muy prudente en expresarse. Y en el momento indicado, como dice el proverbio, sus palabras eran como un mazo, porque eran pues con poder. Entonces, en eso consiste el sabio. El sabio escucha, primero escucha, y en el momento indicado da la estocada. Entonces, para eso vemos la humildad. Tenemos que evitar lo que es la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Evitar es buscar siempre la humildad, nada más. Y después dijo que no coma ají, que tome una gaseosa, y el café. El café, cuanto más se llega a hervir, más negrito, más agradable. Pero ¿qué pasa? Que cuanto para que sea más agradable, tiene que ser más azúcar. Pero solo amarga. Entonces le dijo bien claro, deja de amargarte. A veces nos amargamos hasta por gusto. Pasa una mosca, me amargo. De repente puse mal la escoba y se cayó y me tropecé en la escoba, empiezo a renegar contra la escoba. ¿Qué culpa tiene la escoba si el culpable soy yo? Entonces tenemos que buscar todo eso, evitar, pero con la ayuda de Dios. Si soy demasiado celoso porque entró los espíritus negativos a mí, me tomaron prisionero, me están utilizando, entonces lo tengo que denunciar ante el Espíritu Santo, dice nuestro maestro, en este caso lo anuncio ante Dios, para que esos espíritus no me sigan utilizando. Si hablamos de mucho café muy cargado, ahora también tengo que clamar, rogar, suplicar que me ayude, que él mismo lo expulse, esos espíritus negativos que me están utilizando. Y en la noche le dijo, púrgate. No se refiere pues al laxante que nos pone una purga, y si nos purgamos todos los días, imagínense, si me purgo todos los días, Santo Salazar no existiera. Imagínense, puro disentería todos los días. ¿Dónde? Si no se refería, ¿qué hace la purga? Permite hacer una limpieza interna. Y acá, y si hablamos se refería a la purga espiritual, que tengo que confesar mis errores,
todos los días. Confesar, hay algo que a mí me incomoda, de repente, como le dije, soy demasiado celoso. Celos con mi pareja, porque sales, porque no sé cuánto, por acá, por allá. Y encima le prohíbo, todavía le doy menos de dinero para que cocine y luego sigo comiendo bistec a lo pobre.